Escritura, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer el 1 también, del 1 al 3. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de Dios. Hoy es un día, es el día del Señor, amén. Le dedicamos el día al Señor y hoy vamos a hablar de un tema, el estudio bíblico, ¿no? ¿Cómo está tu estudio bíblico personal, amén? De eso vamos a hablar hoy. Tu estudio bíblico personal. Vamos a hablar la importancia que tiene la Escritura para el cristiano. Debe de tener mucha importancia para cada uno de nosotros, ¿no? Ya cantaban un canto de júbilo ahí, como hizo María con el tamboril, yo cantaré y no sé qué más decía, ¿no? Como hizo David, como hizo Judá, daré un grito, decía, ¿no? Vamos a ver entonces hoy qué es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. No solamente, hermanos, es emocionarnos en las alabanzas, sino que es que también nosotros tengamos esa sustancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, lo leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Ya lo cantaban hace un momento, ¿no? En mi vida ha sido bueno. Si usted ha gustado, puede tomar su asiento. Si usted ha gustado la benignidad del Señor, la palabra de Él debe ser su delicia. La palabra de Dios debe ser su delicia. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de el estudio bíblico personal. O sea, ¿cómo está nuestro estudio bíblico? De eso vamos a hablar hoy. ¿Estudiamos la palabra de Dios diariamente cada uno de nosotros? Amén. ¿La hacemos con diligencia? ¿Tomamos un tiempo prudencial nosotros? Tenemos un tiempo, un espacio. Yo les iba a traer todos los métodos, ¿no? Pero sé que un día domingo se nos va el tiempo para hablar de esto, ¿no? Y más pues ya son las 3:30 ya casi, ¿no? Entonces, yo les iba a decir cómo podemos hacerlo, pero vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, la importancia que tiene. Y yo sé que cada uno de nosotros que amamos al Señor, ¿cuántos amamos al Señor? Amén. Y si amamos al Señor debemos amar su palabra, porque esta palabra es inspirada por Él. Entonces nosotros debemos tomar ese tiempo, un tiempo específico, dedicarlo solamente a Dios. Y no solamente estoy hablando de que debe ser algo superficial, ¿no? Agarrar el capítulo que nos toca, Joel capítulo 1, ponerle play, escucharlo y ya estuvo. No, es más que eso. Un estudio bíblico personal es hacer una reflexión, ponerse a meditar en lo que uno está leyendo. Entonces el apóstol Pedro es la invitación que está haciendo y es lo que vamos a hacer hoy, para que nosotros reflexionemos la importancia que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros y que nosotros tomemos en cuenta la importancia de leerla, estudiarla diariamente. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Diariamente, ¿no? Los domingos, ni los domingos, ¿verdad? El domingo es el único día de descanso en uno. Si usted tiene que procurar escudriñar las Escrituras todos los días, con diligencia, es la que nutre nuestras vidas. Así como se levanta con hambre todos los días y quiere desayunar sus huevitos fritos y sus frijoles, así también debe ser en el sentido espiritual para nuestra alma, ¿no? Esta palabra de Dios es alimento. La Biblia es la palabra de Dios y ella misma clama ser la verdad, ¿no? Segunda de Pedro 1:21 dice que todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu. ¿Usted recuerda ese pasaje? Todos los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu, hablaron de parte de Dios. Entonces la misma palabra nos enseña de que es palabra de Dios y la doctrina de la Biblia es la más absoluta, fundamental de todas las doctrinas, puesto que identifican a la única fuente verdadera de toda la verdad cristiana. O sea, la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios
es nuestra norma de fe, conducta y práctica. Esta palabra de Dios es la que nos enseña a tener fe en Dios, cómo conducirnos en la vida, cómo practicar la bondad, como cantábamos hace un momento. La Biblia es la que contiene la mente y la voluntad de Dios para el hombre. Amén. Es la Biblia. Entonces nosotros estamos frente a estas escrituras, cuando las abrimos, nos exponemos delante de ellas y entendemos los propósitos de Dios. Y el propósito de la Biblia es ese, conocer la mente de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Por sueños o por visiones o por cómo lo conocemos? Por medio de la palabra, ¿no? Por medio de la palabra. El propósito de la Biblia es conocer el carácter de Dios, mostrarnos el camino a la salvación, enseñarnos lo que es la verdad y hacernos comprender lo que está equivocado en nuestras vidas. Produce vida la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy estamos delante de la palabra de Dios. El versículo que hemos leído, el apóstol Pedro escribe a los expatriados, ¿no? A los que andan en la dispersión. Por todos lados andaban estos hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque había persecución. Había persecución. Así como estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Para todos los inmigrantes. Así. Pero estos no tenían miedo, hermano. Estos salían a predicar. Y yo me adelanto, ¿verdad? Porque más adelante voy a leer un pasaje donde dice que esta palabra de Dios nos hace victoriosos y nos hace valientes. Pero muchos cristianos pues se quedan en casa porque dicen que le tienen miedo al ICE, a la migra. Y bueno, venir a adorar a Dios no es nada imprudente, hermano. Venir a adorar a Dios no es nada imprudente. Si Dios sabe que va a venir a adorarle, pues Él lo va a cuidar también. Amén. No voy a la iglesia porque le tengo miedo, pero van a otro lado, ¿verdad? Agarran para otro lado, sí. Mire, Dios lo cuida a uno. Amén. Esta gente estaba siendo perseguida y no estaban siendo perseguidas para ser deportados, estaban siendo perseguidos para morir. Y a eso les escribe el apóstol Pedro y los anima a seguir adelante. Los anima, los invita. Dice en el versículo 1, bueno, para que veamos un poco el contexto, yo leo el capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Esta palabra de Dios es la que nos hace renacer. El versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Por medio de qué ha sido anunciada? Por medio del Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 a esto le llama la locura de la predicación. Amén. Aunque para algunos sea locura, esto es lo que nos ha traído salvación a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo estudiamos la palabra de Dios? ¿Cómo está nuestro estudio bíblico personal? ¿Tenemos un tiempo para Dios nosotros? ¿Sacamos un espacio? ¿Cuántos sacamos una hora para Dios? ¿Sacamos la palabra de Dios? ¿Estudiamos el capítulo? ¿Meditamos en él? ¿Leemos comentarios? ¿Hacemos eso? Bueno, nosotros queremos que nuestra iglesia sea una iglesia bíblica que se nutra de la palabra de Dios. O nos pasamos viendo otras cosas que no nos benefician. La misma palabra de Dios que nos trae salvación a cada uno de nosotros nos da la capacidad y el poder para luchar diariamente. Amén. Nosotros necesitamos de esta leche espiritual todos los días. Necesitamos. Y ya lo veremos, como dice ahí, como el niño recién nacido, ¿verdad? ¿Cómo la anhela la leche el niño recién nacido? Llora mucho, ¿verdad? No para de llorar hasta que se le da la leche. Y yo a veces me imagino a muchos de ustedes así, llorando porque no han leído la Biblia todo el día.
y anhelan, ¿no? Están llorando. No he leído la Biblia todo el día y ahora, ¿no? Ahora, bueno, muchos dicen, allá la van a abrir, ¿no? Allá la van a leer. Bueno, nosotros deberíamos de ser como esos niños, ¿no? Que anhelan y nuestra única esperanza es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede cambiar la mente, puede cambiar el corazón, puede cambiar la voluntad del hombre, o sea, su forma de ver la vida, su forma de pensar, puede cambiar incluso al criminal, al drogadicto, a los viciosos, a todo. La palabra de Dios es la única fuente de cambio para cada uno de nosotros. Amén. Lo demás que se haga en esta sociedad solamente son parches. Al final siempre necesitamos la palabra de Dios. Amén. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de predicar fielmente la palabra de Dios. ¿Cómo la estudiamos? ¿Cómo la estudiamos la palabra de Dios nosotros? ¿Estamos estudiando, estamos sacando ese tiempo? Bueno, nosotros a nuestros maestros les exigimos siempre eso, ¿no? Que estudien diariamente. No solamente cuando les toque el tema. Más, si algunos dicen, no, cada año me toca, dicen. Hasta cuando le toca viene a abrir la Biblia. Porque ahí hay varias Biblias, aquí las dejan. ¿Sí? Usted tiene que estudiar su palabra. ¿Cómo la estudiamos? Nomás la abre, y ya les contaba esa anécdota la vez anterior, ¿verdad? Que nomás la abre y se va ahí a ver qué me dice Dios. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, yo les contaré la siguiente anécdota que ya se las he contado, de que alguien dijo que iba a abrir la Biblia, ¿no? Y donde yo la abra, pues ahí me va a hablar Dios. Y la abrió en Mateo 27:5. ¿Qué dice? Nomás yo se los digo, para que no lo busque, dice que Judas salió y fue y se ahorcó. Y entonces dice, no, pues ese no es para mí. Y se fue, ¿no? A Lucas capítulo 10, versículo 37 y dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Recuerdan esos pasajes? Y después se va, no, tampoco ese no es para mí, no puede ser que Dios me esté pidiendo eso. Se va a Juan capítulo 13, versículo 27, donde dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Sí? De esa manera la estudiamos. Ahí andamos buscando nosotros a veces cómo estudiar la palabra de Dios. Bueno, todo crecimiento, sea físico o espiritual, requiere de una alimentación adecuada. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿no? Necesitamos alimentarnos bien. Cuando nuestros niños a veces tienen débil los huesos, ¿qué decimos? Le falta calcio, ¿verdad? Necesita más leche. Bueno, así hay muchos cristianos débiles, hermano, con sus huesos débiles. Necesitan este calcio espiritual. Necesitan la leche espiritual. Entonces la palabra de Dios es esa comida espiritual para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de estudiar la palabra diariamente. Y nosotros disfrutamos de la misma nutrición. ¿Todos tenemos la palabra de Dios? Entonces todos podemos comer lo mismo, ¿no? Entonces usted puede nutrirse de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de nosotros estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene vida y la palabra de Dios nos nutre de vida a cada uno de nosotros. El amor por la palabra de Dios y el deleitarse en ella distingue siempre a los verdaderos cristianos. Y usted recuerda eso, Jesús mismo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nosotros a veces decimos que amamos a Dios, pero no queremos escudriñar sus escrituras. O no queremos guardar los mandatos de Dios. Entonces eso es muy ilógico, ¿no? Decir que amamos a Dios, pero no amamos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es su palabra, ¿no? Entonces nosotros debemos amar a Dios y amar su palabra. ¿Amamos su palabra? ¿Nos deleitamos en la palabra de Dios? Se ha dado cuenta que cuando uno empieza a estudiar y a indagar, uno se va llenando de la palabra y se va nutriendo y uno anhela cada día más. Así le va a pasar. Usted puede decir, no, pues es que no tengo el hábito de leer.
pues el hábito se hace, ¿no? Usted lo puede hacer, tome la escritura, vaya a leer, y el apóstol Pedro está diciendo aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, para el cristiano es un placer. El apóstol Pablo repitió esos principios también, y Jesús también decía acerca de esto, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, decía el Señor. El placer del creyente es la palabra de Dios. Es el tema principal del capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. ¿Usted recuerda eso? O sea, el Salmo 119, si usted quiere deleitarse en la palabra, puede ir al Salmo 119 y habla acerca de cuánto ama la ley de Dios, más precioso que el oro, más precioso que mucho oro refinado. La palabra de Dios es un deleite para el cristiano. No se vuelve algo pesado, sino que se vuelve algo deleitoso para cada uno de nosotros. Y yo le leo unos versículos del Salmo 119, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Todo el día? ¿Meditamos en la palabra de Dios todo el día? ¿O todos los domingos? No, incluso cuando viene aquí, ¿no? Hasta se duermen. ¿Meditamos en la palabra de Dios? Usted debería meditar en la palabra de Dios y meditar en todo momento. Pedro quería que los cristianos fueran fieles a ese mismo anhelo hacia la palabra de Dios, motivados por el Espíritu Santo. Y entonces este pasaje nos indica, por lo menos nos lanza 5 cosas que debemos de hacer nosotros. Y es una de las cosas que nos recuerda que la palabra de Dios es la fuente de vida. ¿La palabra de Dios es fuente de vida? Sí, la palabra de Dios es fuente de vida para cada uno de nosotros, para aquel sediento, incluso para el muerto, lo resucita. Amén, la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, ¿no? Ya hemos leído lo anterior, los versículos anteriores que leímos están conectando con este desechando pues. O sea, en el versículo 25 leíamos que la palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra del Señor permanece en el creyente, entonces, por consecuencia, nosotros vamos a desechar las cosas del mundo. Amén, porque amamos la palabra de Dios y sabemos cuáles son los mandamientos de Dios y sabemos las demandas de Dios y sabemos que estamos ante un Dios santo. Y entonces nos damos cuenta aquí, el apóstol Pedro dice, si ustedes tienen la palabra de Dios, aman a Dios por sobre todas las cosas, entonces hay que desechar las cosas del mundo. Entonces es lo que nos da esa fuente de vida. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Es lo que dice? ¿Qué es lo que vamos a desechar? Todo engaño, ¿no? Hipocresía. ¿Ya no hay hipocresía en usted? Ya la hipocresía se quedó afuera, ¿no? Ya no andamos fingiendo nosotros, ¿no? Porque más atrás decía que nosotros nos amemos, ¿no? Con ese amor fraternal. O sea, y Pablo dice que es un amor que no sea fingido. Entonces tenemos ese amor de Dios. Ahora ya no hay hipocresía en la vida del cristiano. Desechando pues, y esto es algo que debe de hacerse diario. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones. Entonces nosotros debemos desechar todas estas cosas. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra, porque la palabra es la que nos ayuda a eliminar estos pecados. Amén. En primer lugar, nosotros vemos o nos recuerda que la palabra de Dios es fuente de vida y nos dice que desechemos estas cosas, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Y ya no hay envidiosos dentro de los hermanos, ¿verdad? Cuando un hermano prospera, usted se goza, ¿verdad? Y le da gracias a Dios porque el hermano está prosperando. ¿Cierto? ¿O qué dice? Que le vaya bien, ¿no? Sí. Y justo hoy recordaba y la escuchaba también una anécdota de aquel hombre
de la India que dice que se encontró una lámpara que se frota. ¿Ustedes recuerdan eso, no? ¿Cuántos han encontrado esas lámparas? Yo tengo una lámpara mucho mejor que esa, mire. Bueno, ya hasta la puedo abrir y Dios me habla. Bueno, entonces dice que este hombre de la India se encontró esa lámpara y la frotó y salió el genio. Y el genio le dice, bueno, te concedo tus deseos, pero nada más este genio era diferente a los demás. Dice, pero lo único que te digo, que lo que tú pidas se lo voy a dar doble a tu enemigo. Es decir, si pides 1 millón, le daré 2 millones a tu enemigo. Si pides una casa, le daré 2 casas a tu enemigo. Pero como era envidioso, ¿qué creen que pidió? Se quedó pensando y entonces luego le dijo, ay, ya sé, le dijo, déjame ciego de un ojo, le dijo. Así es la envidia, hermano. Así hay muchos hermanos aquí también. Así hay muchos hermanos aquí. Bueno, ya no hay envidia, ya todo es amor y paz. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda también a eliminar todos estos pecados. Cuando más nos introducimos en la palabra, por eso es importante estudiar la Biblia, hermano, porque nos vamos dando cuenta de lo que Dios demanda, de lo que Dios quiere de nuestra vida. Entonces nos vamos dando cuenta y en el versículo que estábamos leyendo dice, desechando pues toda, no párate, ¿verdad? De la malicia, no párate del engaño, de la hipocresía, de la envidia, de las detracciones, sino que dice que todo. Entonces nos invita a que nos esforcemos, porque esto requiere un esfuerzo. Porque usted por más que niegue, cuando ve prosperar al otro, Asaf en uno de sus salmos dice que él está adorando a Dios y que está de continuo en el templo y ve prosperar a su enemigo. Y le pregunta, ¿pero qué pasó, Dios? Y entonces Dios le contesta, no tengas envidia de tu enemigo. O sea, nosotros debemos de luchar contra esto todos los días de nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nutriéndonos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da gozo, la palabra de Dios nos da paz, la palabra de Dios nos da esa calma para que nosotros podamos luchar contra todas estas cosas, contra todos estos pecados, ¿no? Y podríamos decir, no, pues que la envidia quizás no es tan mala, sí es mala, carcome el alma, hermano. La envidia, la hipocresía, todas estas cosas van destruyendo poco a poco nuestra vida. Así que tengamos cuidado. La única manera que nosotros podemos atacar todos estos pecados es con la palabra de Dios. Nutriéndonos con la palabra de Dios. Es la manera que podemos hacerlo. Entonces, dijimos que lo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Eliminar esos pecados. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Esto requiere también, bueno, para un estudio bíblico, ¿no? Requiere también oración. Hemos hablado de eso también. ¿Oramos nosotros cuando vamos a leer las escrituras? ¿O se nos olvida? Entonces, otra de las cosas es admitir la necesidad de que tenemos esa necesidad de crecer. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo crecemos nosotros? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo crece un niño? ¿Qué necesita un niño cuando está pequeño? La leche, ¿no? Y ese niño, dijimos que no para de llorar hasta que usted le da la leche. Incluso aquel que no le gustan los niños, ¿verdad? Para no oír llorar a un niño, busca la leche para que se calle, ¿no? Nosotros, hermanos, necesitamos nutrirnos con la palabra de Dios. Ahora, estos niños para crecer necesitan la leche y debe ser esa leche, ¿no?, que produce esos anticuerpos también que lo van protegiendo de cualquier virus, de cualquier enfermedad. La palabra de Dios también es nuestra leche espiritual que nos protege de todas esas enfermedades, o mejor dicho, de los pecados.
para nosotros poder vivir en santidad delante de Dios. Entonces, nosotros tenemos que admitir esa necesidad. Necesitamos la leche espiritual. El versículo 2 dice, desead. Es algo que debe desear el creyente, el Hijo de Dios. Lo debe desear. ¿Cuándo debe desearlo? Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo debe desear la leche. Y esta es una leche no adulterada, dice, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuando vendía leche en su país? Y para que le abundaba, ¿qué hacía? Usted bien sabe lo que hacía, ¿verdad? Le echaba agua, ¿para qué? Pero ya iba adulterada, ¿no? Bien ralita, ya no sabía, era más agua que leche. Entonces, bueno, en los púlpitos hoy en día también está pasando eso, ¿no? La están suavizando, le están adulterando la palabra de Dios. Están bajando los estándares de la palabra de Dios. Entonces, ahora estamos suavizando el evangelio para que el niño se sienta cómodo, se sienta bien. No, hermano, ese niño, ese cristiano no va a crecer nunca. Necesitamos darle la palabra, la leche espiritual no adulterada. Entonces debemos de darle la palabra de Dios no adulterada. Entonces, que debemos hacer que nuestra gente o nuestros miembros o toda la congregación desee la palabra de Dios. Cada día, cada momento, como el niño desea la leche. Que no nos interese nada más que la palabra de Dios, que cada vez que nosotros vengamos aquí, anhelemos escuchar la palabra de Dios, que sea nuestro anhelo. Amén. Y como dice John MacArthur en uno de sus libros, la última palabra se llama el libro. En ese libro él dice, y usted sabe cuál es la última palabra, ¿no? Pues la palabra de Dios, ¿no? Es el principio y el final. Entonces, él dice de que al niño, yo sé que la mamá se preocupa, ¿no? O quizás muchos papás también, que cómo va a estar la cuna, qué decoración va a tener, cómo van a ser sus cobijas, qué colores van a tener, que sea suave, que sea la mejor cobija, la ropa, todo. Pero a la mamá le interesa eso, pero al niño, ¿qué le interesa? La leche. La leche. Entonces, al cristiano, ¿qué le debe de interesar? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo sé que a veces nos preocupamos nosotros y escuchaba hoy que estuvimos en Osea, ¿no? Estudiando Osea, estudiaba y recordaba cómo los que salieron del cautiverio, en Esdras capítulo 3, donde dice que cuando reconstruyeron el templo, los ancianos lloraban porque ya no era la misma gloria del templo de Salomón. Ya era un templo más sencillo. Y a veces yo me puse a pensar, bueno, creo que nos está pasando lo mismo, ¿no? Porque a veces decimos, ay, perdimos el templo tan bonito que estaba, todo teníamos esto, teníamos aquello, teníamos todo, estábamos de lujo, ¿no? Y nos la robaron. Bueno, pero bueno. Entonces, nos trajo Dios hasta aquí. Y a veces siento que estamos añorando aquello y no nos dedicamos a la palabra de Dios. Amén. Dejemos de pensar en aquellas cosas. Y dice que estos ancianos lloraban, pero los más jóvenes se regocijaban. ¿Por qué? Bueno, porque como no vieron aquella gloria, esto era glorioso para ellos. Amén. Entonces, y me pongo a pensar lo mismo. Nuestros niños disfrutan este lugar, disfrutan la comunión, disfrutan la armonía entre hermanos, disfrutamos el crecer en el Señor. Entonces, esto debería ser glorioso. Ya estando en este lugar, que es un lugar de adoración, deberíamos estar alegres y nosotros deberíamos decir, gracias Señor porque tú nos has dado de tu bendición y que nunca tu mano nos ha dejado. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pedro compara esas ansias, ¿no?, que tiene un niño por la leche
y también debería de tenerla el cristiano por la palabra de Dios. ¿Amamos la palabra de Dios? ¿O qué hacemos nosotros después de cada culto, hermanos? ¿O qué hacemos? Vamos y meditamos. Como dice Josué, no, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. ¿Lo hacemos nosotros? De día, de noche, meditamos en la palabra de Dios, estudiamos sus escrituras, meditar en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Nosotros debemos de buscar el significado de cada texto, para hacerle preguntas al texto. ¿Qué quiere decir, Señor, con desechar, no? Y a veces me parece que nosotros hacemos todo a la inversa, ¿no? En el versículo 1 dice que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas detracciones, y que nosotros deseemos la leche espiritual. Pero parece ser que a veces hacemos lo contrario, ¿no? Deseamos la hipocresía, la envidia, etcétera, y desechamos la leche espiritual no adulterada. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos leer bien el texto y prestarle atención a cada uno de estos textos. Entonces, debemos de reconocer la necesidad que tenemos, ¿no? de la leche espiritual. Y esta leche espiritual debe ser ¿cuándo? ¿Nomás cuando recién aceptó el hermano? No, esta es toda la vida, hermano. Toda la vida. Ahora, Pablo también en 1 Corintios capítulo 3 invita también a que tomemos alimento sólido también, ¿verdad? ¿Alimento sólido? Sí, porque muchos se quedan nomás con la lechita, ¿no? No crecen. Y nuestro propósito es que crezcan, que crezcamos. ¿Cuántos años llevamos ya aquí? 6 años, ¿no? ¿Ya crecimos? Imagínese que usted tuviera un niño y tenga 6 años y todavía le siga pidiendo leche. ¿Se preocuparía usted? No estamos diciendo que la leche no es necesaria, la leche es necesaria siempre, pero también necesita tomar esas doctrinas sólidas, esas convicciones como cristianos. Amén. De que Cristo murió por nosotros, de que Él nos salvó, de que Él nos ha dado seguridad, de que el que está en Cristo está seguro. Entonces, necesitamos que todos ellos vayan creciendo, necesitamos esa vianda sólida, esa vianda espiritual. Entonces, vamos creciendo, ¿no? Cada día, desear como niño recién nacido. ¿Qué es lo que va a desear? La leche espiritual, ¿no? No adulterada. ¿Para qué? Para el crecimiento, ¿no? ¿Debe de haber crecimiento? Sí. Entonces, debemos buscar ese crecimiento para que por medio de ella crezcáis para salvación. Entonces, la salvación nos la da Dios, pero cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos descubriendo todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación. ¿Y sabe qué es lo que pasa? La disfrutamos. Aprendemos a disfrutar la salvación que Dios nos ha dado. ¿Y qué pasa con eso también? Bueno, tenemos un servicio más efectivo dentro de la iglesia. Usted puede servir con más libertad, con más agradecimiento por lo que Dios ha hecho en usted. Usted puede servirle a Dios de todo corazón. Usted puede servirle a Dios con agradecimiento. ¿Por qué a veces no le queremos servir? Yo sé que a veces, hermano, viene el desánimo, ¿no? En estudiar la palabra de Dios. Usted no debe desanimarse. Dios ha hecho muchas cosas por usted. Dios dio a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros, estudiando la palabra y también viviendo en la palabra, enseñándole a los demás la palabra de Dios, no se desanime. Yo sé que a veces como maestro uno puede decir, bueno, ¿para qué estudian tanto, no? Al fin y al cabo, pues los hermanos ni prestan atención, no agradecen, se duermen. ¿Qué más? No, hermano, esta palabra de Dios trae vida. Aunque sea algunos ahí que escuchen, usted por ello debe de esforzarse y aprender de la palabra de Dios. Crecer
en la palabra de Dios. ¿Ese es el propósito del apóstol Pedro aquí? Sí, ese es el propósito. Dice que para que por medio de ella crezcáis. Siempre es triste ver a un ser humano desnutrido. ¿Ha visto eso? Débil y con retraso en su desarrollo, pero es más triste en ver creyentes espirituales desnutridos. Eso es más triste. Y usted puede decirle, hermano, vitamínese bien, se ve muy demacrado y qué. Así, así me dicen, pues. Ya, pero dice el apóstol Pablo, pero no obstante, este hombre interior dice que se va rejuveneciendo. El espiritual, hermano, debe estar fuerte, debe estar vigoroso. Amén. Debe de estar bien nutrido con la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro también dice que debemos de conocer la palabra de Dios para presentar defensa en el momento oportuno. Amén. Usted debe saber la palabra de Dios, debe de estar nutrido con esta palabra de Dios, que se vea ese reflejo, ¿no? Que se refleje lo que usted conoce de la palabra de Dios. Tenemos defensa delante de los demás, es decir, podemos defender lo que nosotros creemos. Entonces nosotros debemos de nutrirnos, ¿no? Nutrir nuestra vida espiritual con la palabra de Dios todos los días. Todos los creyentes deberían estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes y maduros en Cristo, disfrutando mayor bendición y utilidad. ¿Escucha eso, no? Entonces nosotros podemos ser de mucha utilidad en la iglesia cuando nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios. Debe nutrirse con la palabra de Dios. ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios a diario? O una vez por lo menos. ¿Lo hacemos? Debemos de hacerlo, ¿no? Entonces no podemos crecer si no nos estamos alimentando con la palabra de Dios. No diga que está creciendo si no está leyendo la palabra de Dios. Amén. Yo siempre les hacía el reto, cuando yo le enseñaba a los prejuveniles, siempre les hacía el reto, vamos a hacer algo, les decía, no vamos a comer toda esta semana. Y la mayoría decía, no vamos a aguantar ni el lunes, decían. Bueno, así es la vida espiritual, les digo. Nos vamos muriendo poco a poco cuando no leemos las Escrituras, cuando no abrimos las Escrituras, porque ellas son vida para nosotros. Nos nutren. Entonces, nosotros debemos escudriñar las Escrituras a diario. No podemos decir, hermano, este año he crecido. Pero si no leemos las Escrituras, si no las estamos leyendo, el apóstol Pedro está diciendo aquí, para que por medio de ella crezcáis. Debemos crecer, porque vemos muchos niños espirituales dentro de la iglesia, porque no se están alimentando bien, ¿no? Debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Nosotros a veces le damos tiempo a muchas cosas que no nos alimentan espiritualmente, ¿no? Saque un tiempo para Dios. Empiece hoy. Haga su agenda. Vaya, busque su espacio. ¿Tiene un espacio en su casa donde nadie lo moleste? Ni sus niños, ni su esposa, ni su vecino, ni sus gatos, ni sus perros. ¿Sí? Para los animales ahí le dan todo el tiempo. Y a Dios, busque un espacio. Bueno, usted tiene que hacer su propio aposento, su propia oficina. ¿La tiene? Aquí está la oficina de la iglesia. La oficina del pastor, decían la vez pasada. No, usted la puede usar también. ¿La necesita? Puede venir. ¿Quiere estudiar una sola? Ahí están unas Biblias también. Puede venir. Entonces, necesitamos sacar un tiempo. ¿Lo está sacando usted? Bueno, esto debe ser serio. Y les hacía referencia al canto que cantaban, ¿no? Como hizo David, ¿y qué más decía?
Se me fue el canto, ¿no? Como hizo Judá. Pero ¿cómo hicieron estos hombres, hermano? ¿Cómo hicieron? Estos hombres amaban la palabra de Dios. Estos hombres amaban a Dios. Entonces, ¿queremos ser como ellos? Entonces hay que ir a las Escrituras. Hay que abrir las Escrituras. Hay que llenarnos de su palabra. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser agentes de cambio en nuestra congregación. Que Dios pueda trabajar a través de cada uno de nosotros. Que Dios haga su trabajo a través de cada uno de nosotros, pero nosotros somos responsables de abrir las Escrituras, escudriñarlas, estudiarlas, meditar en ellas y también vivir en ellas, andar en ellas, amarlas. Entonces nosotros amamos la palabra de Dios, nos comprometemos, queremos una iglesia próspera, una iglesia donde nosotros prediquemos la palabra de verdad. Bueno, nosotros debemos empezar a educarnos en ese sentido. Yo tengo que sacar mi tiempo para estudiar la palabra de Dios, tengo que llenarme de material para poder estudiarlo, tengo que sacar ese espacio, ya sea en mi hogar. Usted tiene, así como tiene el aposento para la oración, todos tenemos ese lugarcito para orar, ¿verdad? ¿Sí? O duerme en la cama, ora en la cama, ahí acostado en la cama. Desde aquí me oye Dios, dice. Y yo sé que Dios oye, pues, hermano, pero nosotros debemos de concentrarnos en esa oración. ¿Nos concentramos en el estudio bíblico nosotros? Bueno, yo usualmente pues espero que todos se duerman, ¿no? Y me quedo. Y tengo mi espacio. Y tengo mis libros. Y tengo la Biblia. ¿Qué necesita para estudiar ¿qué necesita? O primero necesita la Biblia, ¿no? Necesita concentrarse y usted necesita abrir esa palabra de Dios, leer. Bueno, puede leer, puede hacer un estudio, ¿no? Bajo un libro o bajo las temáticas, y pues usted no puede poner excusas porque aquí nosotros le damos todo eso, ¿no? Le damos los temas que vamos a tratar, le damos un capítulo por día, entonces usted puede escoger, bueno, voy a estudiar a profundidad el capítulo 1 del libro de Joel, o vamos a estudiar la lección de la enseñanza. ¿Cuál era? La iluminación del Espíritu Santo. Vamos a estudiar el Espíritu Santo. Entonces usted ya tiene temas ahí para estudiar, usted tiene capítulos para estudiar. Entonces usted puede tomar ese tiempo y entonces puede ir 1 hora, Señor, 1 hora. ¿1 hora está bien? Sí, 1 hora está bien, ¿no? Sí. Sí, más se pasan en 1 hora y más si ven 2 novelas o 3. Pues ahí se les va más tiempo, ¿no? O a aquellos que les gusta nos gusta el fútbol, ¿verdad? ¿Cuántas horas? 2 horas, ¿verdad? Y más si hay tiempo extra. ¿Cuántas? Son como 3 ahí, ¿no? Entonces, y no sentimos el tiempo, ¿no? Y para la palabra de Dios, necesitamos crecer, hermano. Necesitamos tomar en serio esto. Necesitamos nosotros ponernos en la brecha y desafiarnos unos a otros y ver qué tanto estamos creciendo en la palabra de Dios. ¿Estamos creciendo en la palabra de Dios? ¿Estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Y hablaba yo con el hermano Edra la vez pasada, ¿no? Y que algunos hermanos dicen, es que a mí no se me quedan los textos. No es que no se le queden, le digo, es que no los estudian. No los estudian. Entonces usted puede aprender, memorizar, pero después de memorizar tiene que meditar en ellos, tiene que pensar lo que Dios está hablando para cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que anhela el apóstol Pedro aquí? Que deseamos la leche espiritual para que por medio de ella crezcamos. ¿Trae beneficios la palabra de Dios? Sí, trae beneficios para cada uno de nosotros. Vea el versículo 3, dice,
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Entonces, usted puede ver eso. Y el salmista también dice lo mismo, ¿no? Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Amén. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Lo cantábamos hace un momento. Amén. Cantábamos la bondad de Dios. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ha sido bueno. Hemos probado de su benignidad. La hemos probado. Entonces debemos amar su palabra. Si nosotros sabemos de que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, debemos también amar su palabra, reconocer sus beneficios, gustad y ver que es bueno Jehová. Y aquí el apóstol Pedro dice en el versículo 3, si es que habéis gustado. Bueno, si usted no ha gustado nada de la benignidad de Dios, bueno, en primer lugar necesita ser regenerado para poder gustar. Aunque Dios abre los cielos, ¿no? Como dice Mateo 5, para buenos y malos. Todos han gustado de cierta manera la benignidad de Dios, que a eso se le llama gracia común. Entonces, de alguna manera todos han probado lo bueno que es Dios. Han visto salir el sol, han visto caer la lluvia, se han beneficiado de sus frutos. Todos hemos gustado de la benignidad de Dios. Entonces, hemos gustado de la benignidad de Dios, entonces debemos amar su palabra. Entonces, para nosotros debe ser un deleite el estudiar la palabra de Dios. Esta sería la última cosa que el apóstol Pedro dice en esto. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Hemos gustado eso, hermano? Dios ha hecho tantas cosas por cada uno de nosotros. Y nos da la vida, y que nos da alimento, que nos da, ¿qué más nos da? Hasta de sobra, ¿no? Tantas cosas y tantos beneficios que tenemos, que necesitamos quizás que nos sacude un poco, ¿no? Para que nosotros recapacitemos, te he bendecido tanto, o que nos quiten lo que nos ha dado, ¿no? Para que le sirvamos. Entonces nosotros debemos amar a Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿Por qué es importante? Bueno, porque es infalible. Yo les daré algunas cosas. Acompáñenme a Salmo capítulo 19, que creo que ya lo conoce usted el Salmo. Salmo capítulo 19. Vaya conmigo ahí. Entonces, esta palabra de Dios trae cambios para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, en primer lugar, es infalible. ¿Qué significa eso? Que no falla, no puede fallar. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es verdad en su totalidad. Dice Salmo capítulo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que hace? Convierte el alma. Por muy mal que esté ese alma, Dios la convierte. Y sigue diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es increíble eso, ¿no? Usted no necesita ir quizás a la mejor universidad, ¿no? A Harvard, a Yale. Usted necesita ir a la Escritura. A la Escritura. Usted la abre y entonces, mientras medita en ella, mientras se deleita en la palabra de Dios, Dios lo va haciendo cada día más sabio. La palabra de Dios es infalible, que no falla. La palabra de Dios tiene el mejor consejo para nuestra vida. La palabra de Dios también es inerrante. ¿Y qué significa eso? Que no contiene errores. La palabra de Dios. Vamos a ir a los textos porque sé que el tiempo se nos ha ido. La palabra de Dios también es completa, es total, ¿no? Y la palabra de Dios también tiene la autoridad final y también es totalmente suficiente para nuestras necesidades. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito, para que nosotros seamos preparados. Para eso debemos estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos eficaces dentro de la iglesia. Entonces la palabra de Dios también llevará a cabo todo lo que promete. La palabra de Dios provee la certeza de nuestra salvación. Donde la palabra de Dios dice, por ejemplo en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es porque no la hay. Si estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Entonces, ¿nos beneficiamos de la palabra de Dios? Sí, nos beneficiamos. Porque decíamos al principio que es la fuente de vida, es una fuente de bendición para cada uno de nosotros. Es la fuente de victoria por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la victoria en cada momento. No tenemos que temer a nada. ¿A qué le teme usted? ¿A nada? ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros, ¿no? Cristo está con cada uno de nosotros. Es la fuente de crecimiento, es la fuente de poder. Usted recuerda Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra de Dios nos da poder, es la fuente de guía. Y esa es la palabra. ¿Qué debemos de hacer con la palabra entonces? ¿Tenerla de adorno ahí? ¿En la casa? Abrirla como hacen muchos hermanos cuando llegamos a visitarlo, ¿verdad? La tienen ahí en un estante, abierta. Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya solo falta que le pongan velas. Así no funciona la cosa, hermano. Usted es el que debe de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Hay un condicional ahí. Amén. Entonces, esta palabra de Dios debe abrirla, no abrir su corazón a la palabra de Dios, como Lidia en Hechos capítulo 16 dice que Lidia abrió su corazón y estaba atenta a la palabra de Dios. Amén. Estaba atenta. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la palabra? Ábrala, léala. Entonces, yo le traía algunas cosas que debemos de hacer con la palabra de Dios. En primer lugar, debe creerla, porque si no la cree, pues, como dice Evis Carballosa, pues ya se fastidió. Ya estuvo, ¿no? Si no la cree, entonces, pues ya. Solo Dios puede hacer una obra en usted. Porque hay muchos hermanos hoy en día, ¿no? No creen. Algunos que dicen que, pues, se equivocó Pablo, se equivocó Pedro, se equivocó. No, esto es palabra de Dios, hermano. Debe de creerla. Debe de creerla. Debe de honrarla. Debe de amarla. Debe de obedecerla. Debe de guardarla. Debe de pelear por ella. ¿Escuchó eso? Debe de pelear por ella, según Judas versículo 3. Debe de predicarla, debe de estudiarla, y es lo que debemos de hacer con la palabra de Dios. Predíquela, estúdiela, pelee por ella, guárdela en su corazón. Como dice el Salmo 119, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, esta palabra de Dios es la que nos da vida. Regresemos al texto que tenemos de Primera de Pedro, capítulo 2. Dijimos que Pedro le escribe a ¿quiénes? ¿A quiénes le escribe? A todos los cristianos, ¿no?, que estaban esparcidos por diferentes regiones. ¿Por causa de qué? Por causa de las persecuciones. Estos cristianos anhelaban, o mejor dicho, esperaban un consuelo. Y Pedro les da ese consuelo a través de estas palabras alentadoras. Entonces yo quiero leerles lo que dice el apóstol Pedro en sus primeros versículos. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, ¿dónde estaban? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Hermanos, probablemente Pedro les decía: no importa, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en sus vidas.
Para nosotros, la palabra de Dios trae consuelo en los momentos más difíciles de nuestra vida, aún en medio de las preocupaciones y en medio de las persecuciones, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra de Dios nos da consuelo. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esto es lo que había preparado Dios para los cristianos. Sí, aunque perdieran su vida, aunque perdieran lo que tuvieran, Él tenía una herencia reservada en los cielos. Aunque nosotros, pase lo que pase, también tenemos una herencia reservada en los cielos. Y esta palabra es nuestro consuelo. Amén. Esta palabra es la que nos da consuelo a cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos diligentemente la palabra de Dios. ¿Lo vamos a hacer o se nos olvida a las 6 de la tarde? Ya más si vemos allá los taquitos y y las pupusas y ya luego nos ponemos nos ponemos a pensar nomás en la comida, en las cosas materiales de este mundo. Y se nos olvida lo espiritual. No descuidemos lo espiritual. No descuide la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la verdadera vida para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude en cada momento, ¿no? Y que nosotros decíamos, como esos niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada,